Ecuatorianas y ecuatorianos, quiero llamar la atención a vosotros. En las últimas horas la política internacional ecuatoriana se ha alineado con quienes están fuera de los países democráticos del planeta. De manera particular, ayer en Viena, Ecuador votó en contra frente a la Junta de Gobernadores de la Agencia Internacional de Energía Atómica, que repudió en Viena, como decía, la intención iraní de desarrollar el armamento nuclear. Hubieron 4 países que se opusieron: Rusia, China, Cuba y Ecuador. Por ello, exhorté desde la red social Facebook que algún asambleísta del Ecuador tome cartas en el asunto, llame a declarar al canciller Patiño y ponga los puntos sobre las IES, porque estas actitudes colocan a Ecuador en el grupo de esos países que están promoviendo el armamento nuclear, como da cuenta los cables internacionales y la resolución de la Junta de Gobernadores de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Otro hecho execrable es la posición del embajador Gallegos, embajador de carrera, en Ginebra, en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de dar un apoyo expreso a la dictadura siria que viene reprimiendo brutalmente a mujeres, a hombres y a niños. Yo sé que estas fechas son algo incómodas para hablar de política, pero yo no les estoy hablando de política, estoy hablando de valores y de principios que animan la paz en el mundo. Ecuador no puede colocarse en el escenario de estas líneas internacionales porque atentan contra los principios del derecho internacional y de la convivencia pacífica de los países en el planeta. Señores asambleístas de Sociedad Patriótica, de Madera de Guerrero, de Pachacutic, de el movimiento municipalista, por favor, tomen cartas en el asunto. Están colocando a Ecuador en un escenario repudiable. Nosotros como ecuatorianos no podemos aceptar la posición de las autoridades que están avalando las actitudes atrabiliarias en contra de los derechos humanos. Por ello, Pablo Guerrero Martínez exhorta desde el exilio a que los asambleístas tomen una posición y que los ecuatorianos hagamos conciencia de lo que está haciendo el país en su política internacional. ¿Para qué hablar de la política nacional si vosotros ya conocen? Se persigue al asambleísta Galo Lara, no se le da el tiempo real, jurídico, el plazo que estipula la ley para entre gallos y medianoches, con la aquiescencia del presidente de la Asamblea, Cordero, de promover un silencio para que entre por el Ministerio de la Ley, como el tema del paquetazo tributario, al igual en el tema de Galo Lara, la posibilidad cierta para que este honorable asambleísta sea acusado por injurias por el dictador Rafael Correa. Por ello, ecuatorianas y ecuatorianos, una vez más, les pido que estemos muy atentos de lo que viene ocurriendo en el Ecuador, porque mañana será tarde. Ya son 4 años y algo más, ya van a ser 5 años de un gobierno totalitario, represivo y sobre todo comunista. Un comunismo solapado, un comunismo eufemístico que viene acabando con los principios republicanos, con la independencia de los poderes del Estado, con las buenas costumbres liberales y con un Estado laico. Laico que implica independiente del Estado y la injerencia de cualquier grupo sobre las decisiones individuales. Ecuador no puede ser una nueva Venezuela, Ecuador no puede ser una nueva Cuba comunista. Ecuador es un país decente, Ecuador es un país altivo, nuestros héroes son democráticos y no hemos rendido culto jamás a los totalitarismos. Por ello, ecuatorianas y ecuatorianos, por favor, no obstante que estamos en fechas de efemérides de la fundación española de la capital de la República, os pido por favor que tomemos una actitud más activa
frente a las tropelías, fanatismos, dogmatismos que viene haciendo el gobierno prepotente y totalitario de la Revolución Ciudadana. Hasta una próxima oportunidad, desde el exilio con vosotros, Pablo Guerrero.